Ricardo Jaime está preso. Es insólito. Y esta cuenta de tweet oficial de Ricardo Jaime es manejada ¿desde dónde por está su tuiteando? familia. No, es manejada por su familia. Pero pará. ¿Viste en la Déjame entender Sí. algo, perdón. No. Yo quiero entender cómo es, porque uno cuando tuitea que tenés redes sociales, agarrás, viste en caliente o viste algo y estás al cohete en tu casa, le mandás el tweet con el celular. O la computadora, Eddie, vos que lees mucho por ahí con la computadora. Ahora, ¿cómo es cuando se supone que la persona que tuitea es un preso? Sí. Habla con la mujer y dice, seguramente escúchame, hoy... necesito que Sí. tuitees, tengo que Tiene descargar teléfono esto que adentro. siento. Bueno, No, a ver, nosotros no vamos a pensar eso, Eddie. ¿Vos a ver, decís? los detenidos no deben tener teléfonos No deberían, celulares. ¿no? Los detenidos tienen teléfonos celulares. No sé cuál es el caso de Jaime. En su cuenta de Twitter, él se presenta como un preso político y dice que esa cuenta es administrada por la familia de Jaime. Por ahí, como dice vos, Marcio hoy habló con la Hola, ¿cómo se llama la mujer? En los 2 minutos que le dan, Con ¿viste la la- ficha? La señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? con alguno de los te hijos. llamo porque Me quiero, tirás un tengo tuit. algo que decir Claro. en Twitter y no puedo, Sí. se me sale de la vaina. Anotá. ¿Me podés tuitear esto? Anotá. Pero Desde la está cárcel. hablando por el aparte. público, ¿no? O sea, va Claro, al tiene 2 público, minutos, tiene claro, 2 minutos la mete la ficha, ¿viste? tarjeta. Ya Dice- tengo que dejar el teléfono. Sí, métete. A ver, Cari, vamos a chusmearle el Instagram ver a el Ricardo Insta- A ver, Jaime. además, Twitter- si el Twitter tuitea de de Ricardo manera Jaime. Métete en el perfil. seguida, ¿cómo- Mientras cómo entran es? al Tuitea perfil, cada tanto. párate, Sí. ordenemos un cachito, Dale. leámosle al público Claro, bueno, el Twitter. uno entiende que esto que escribe hoy Ricardo Jaime es en respuesta a las críticas que hizo Luis Delia, porque Jaime dice, escuchando las críticas a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo, de algunos compañeros que pasaron por Ezeiza, en referencia a la cárcel de No Ezeiza. se refiere al aeropuerto, obviamente. No se refiere al aeropuerto y ahí por eso mismo uno cree que tiene que ver con Luis Delia, que estuvo detenido por la causa de la firma del memorándum con Irán. Me hacen pensar que la libertad le cambian lo que pensaban. 6 años de prisión preventiva, siempre al mismo lado. Eso último en referencia al tiempo que Jaime ya lleva preso en... Si nos y su preguntábamos fidelidad a a Cristina. quién beneficia Luis Delía con su nueva aparición, A nadie va a beneficiar. esta parte ya me deja Menos absolutamente todavía. Qué bizarro perplejo. todo. Uno cree que esto no está porque acordado aparte- con nadie, porque ¿no? aparte, que se mató solo. las condenas a Ricardo Jaime tuvieron pruebas contundentes, ¿no? Martín... Jaime está condenado por, lo reconoció él mismo, pago de lo que se conoce como dádivas, que podríamos decir que es como una pequeña coima a empresarios a los que tenía que controlar. Está condenado porque intentó robarse prueba de un allanamiento que le estaban haciendo en su casa. Está condenado por enriquecimiento ilícito, su última condena hace poquito, y por la tragedia de Once. ahí está la información que vos dabas, la Sí. busco ahora en producción. Ricardo Jaime, @Ricardo Jaime OK, militante peronista y kirchnerista, preso político desde el 2 de abril del 16, cuenta administrada por su familia. Jaime, mirá la foto que tiene arriba, ¿no? De Néstor Claro. y Cristina. Sí. Jaime fue- Ahora, yo digo, hay causas judiciales, lo decimos todo Sí. acá, ¿no? Porque hay causas judiciales del kirchnerismo Sí. que están flojísimas de papeles y que Sí. nunca prosperaron, Bueno, algunas una- nunca van a prosperar. No es, No el, es el caso caso. de No es el Ricardo caso. No Jaime. es el caso de No, Ricardo para Jaime. nada. No es el caso de Ricardo Jaime. No, para nada. De hecho, bueno, Ricardo Jaime fue de esa tanda de muchas detenciones y prisiones preventivas que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri. Jaime fue el primero. Fíjate la fecha, él pone 2 de abril de 2016. Apenas Claro. el inicio del gobierno de Mauricio Macri, Jaime fue detenido. Fue el primer funcionario del gobierno de Cristina Kirchner en ser detenido. tenemos- Y te voy a decir otra cosa. Sí. Es el único que sigue detenido. Yo creo que toda esta situación alrededor de Guzmán despertó como un fervor. Sí. Eso, me da la sensación que corramos el apellido, corramos el nombre Martín Guzmán, centrémonos en el rol. Acá se está cuestionando fuertemente el rumbo que está teniendo económico el presidente y se está cuestionando con todo y se está ya llevando una situación de terreno político casi de cancha, ¿viste? De Boca River, vos tuiteás, yo te Sí. tuiteo, una cosa Ahora, extraña. parate, coincido con vos. Pero esto de Ricardo Jaime Y no bizarro. tiene, es buscar visibilidad, Y ¿no? sí, Porque esa claro, es otra ya de las que cosas que me estamos- parece que da pegarle a Guzmán. No sé buscar si lo visibilidad. tendremos al tape de Hugo Yasky, porque son distintos los personajes que van cobrando relevancia alrededor de qué se tiene que hacer o no con el ministro. Digamos, vamos a decir como lo diría Moria Kazam, se le cuelgan al ministro, pero no para, lo digo con respeto, para poder hacer expresiones públicas, para levantar el perfil. Están utilizando la crítica que vale, la crítica sobre el rumbo económico,
pero para darse visibilidad. Lo hicieron estos dos que mostrábamos recién, pero también hay otros personajes de nuestra discusión política, como Yasky, que habló. Cuando un ministro de Economía concurre a un encuentro del Círculo Rojo como el del Yao Yao, y todos son abrazos amigables, lenguajes como si estuviéramos navegando en el mismo bote, la verdad genera crítica. Bueno, Hugo Yasky, líder de la CTA, una de las ramas de la Central de Trabajadores Argentinos, también cuestionando desde el kirchnerismo al ministro Guzmán. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, que es Julio Bárbaro, que suele venir a visitarnos de vez en cuando, sobre todo cuando tiene algo muy grosso para decir. Se reía Julio cuando veíamos los tweets. El de Delía no tanto, pero con el de Ricardo Jaime le provocó, creo yo, que una risa nerviosa, Julio, porque nos preguntábamos acá... ¿De qué te reís? Lo beneficia a Alberto. ¿De qué se ríe? Lo beneficia a Alberto que salga Delía a cuestionar. Ahora yo digo, ¿la beneficia a Cristina que salga Ricardo Jaime a cuestionar? El problema es que nada de lo que está sucediendo beneficia a los argentinos. Porque una sociedad en una angustia grave tiene fracturado el poder y la oposición. Vos te decís, la oposición está a 1 año y medio del debate del candidato. Si a 1 año y medio están así, a 2 meses antes están todos con fusiles. Quiero decirte, la impotencia de la política argentina de generar un proyecto que le devuelva al desesperado la esperanza. Y eso... Y Alberto, yo defendería a Guzmán. Yo digo, además cuando lo ataca Yankee, ¿vos viste lo que dice este hombre? Este hombre dice, porque fue a saludar a los empresarios. Vamos a hacer... No sé si ustedes se tomaron el trabajo de escuchar el discurso de la Feria del Libro. ¿El de Sacomano? Sí. Sí. A mí me pareció de una gravedad inusitada. Entre ese discurso y Macri abrazado a Trump, que vos le preguntás a muchos del PRO y te dicen, bueno, es un detalle. Si abrazarse a Trump es un detalle, que hagan un curso de corte y confesión, que se dediquen a dar clases de cocina. Si en política ese símbolo es muy profundo. Es un personaje que se instaló en el mundo y que terminó cuestionando la política de Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos. Con lo cual, voy a decir, si tendría algo que hacer Macri, es limpiar a la derecha de los golpes que arrastró. ¿Qué es lo que no hace al abrazarse con Trump, o no? A ver, sí, pero esa es la oposición. Yo te sigo en esa. Yo quiero entender qué está pasando con la coalición gobernante, porque si esto es producto del pensar en 2023, falta un montón y lo que hay es solo terreno de adversidad. Y me refiero a que no hay un logro económico y que se pueda poner sobre la mesa, más allá de la estadística fría, que un rebote, se lo puedes explicar a la gente. La gente va cuando cobra y va al supermercado y no hay que explicarle demasiado. Se da cuenta cuál es la situación económica. Sostenido de eso, Julio, te pregunto, ¿qué está mirando el peronismo? El peronismo no está mirando nada, desgraciadamente. El gobierno hoy tiene la fractura expuesta como centro. El resto, vos no tenés una política exterior válida. Tenés algunas cosas como este viaje a Israel, que tampoco fue con el canciller, sino de otra manera. Digo, ves gestos. ¿Hay alguna visita de estadounidenses a Cristina y recibirlos que te llaman la atención? Podés pensar que está girando Cristina, ¿no? En relación a la política exterior, es importante. Detengámonos en eso, porque es muy llamativo y lo conversamos acá la semana pasada y lo conversábamos en la producción. Guado de Pedro se va a Israel, que es un aliado de Estados Unidos muy importante en Medio Oriente, mientras Cristina recibe más de una vez al embajador, y en el lenguaje kirchnerista la embajada es casi como hablar del origen de todos los males, y a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Hay un viraje, hay un giro? Para mí de Cristina, sí. ¿Hay una señal hacia los Estados Unidos de algo y de qué? Para mí hay una señal que te hace pensar que la salida honorable de Cristina tiene un solo camino, que es el acuerdo con Estados Unidos. Es decir, en la lógica de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ahí terminamos como Jaime. Digo, la lógica... En Ezeiza. Claro.
A ver, pero en Entonces- esa construcción es una construcción en donde es ella, y en todo caso también su ministro de Confianza, Guado de Pedro, que está construyendo un espacio político en donde no hay agenda compartida con Alberto Fernández. Digo, está pensando en una construcción política sin él. Ahí Guzmán entra bien, porque la crítica a Guzmán ahí se disuelve. Claro. Guzmán es el arreglo con Estados Unidos que hace Alberto y después está el arreglo que hace Cristina. Con lo cual el que queda afuera es el yanqui que dice no se fueron. Para mí, yo escuché el discurso de Sacomano y yo me agarraba la cabeza, porque eso no es una casualidad. Vos no vas a la rural a provocar de esa manera gratuitamente. Además, Sacomano tampoco es Pero vos le adjudicás Saramago. pero vos le adjudicás un peso político tan grande A la decisión, Guillermo no al Sacomano, personaje, ni a al la discurso. decisión A la decisión. del Estado. Yo soy Estado, estoy en crisis, tengo la feria y mando a pelear contra la rural, la feria, los editores, los pensadores. ¿Qué te falta para hacer la guerra total? A alguien le falla. Entonces, te digo, yo sumo eso y lo veo a Macri abrazado a Trump y digo, muchacho, la sociedad no encuentra cordura. ¿Dónde está la cordura que necesitamos para un encuentro nacional que dé una salida? Ahora, estamos en medio de una batalla cultural por el relato, porque eso es lo que vos estás planteando. Sí, estamos en... Sí. Yo presenté el libro de Seferino Reato el viernes reportes. en la feria. Y sí, claro, porque, digamos, hay una revisión del setentismo que lo tenemos que ubicar en otro lugar para poder... Que hay que buscar una historia que nos permita compartirla. Cuando Alfonsín sube, instala los derechos humanos en la totalidad de los argentinos. Todos estábamos de acuerdo en esa visión de los derechos humanos. El kirchnerismo lo pone en la reivindicación de los 70 y entonces hace que muchos de nosotros nos corramos de ahí. Yo fui funcionario en los 70, fui diputado nacional. A mí no me pueden contar. Que no haya dos demonios no implica que porque la represión era realmente genocida, la guerrilla fuera lúcida. Porque entonces, como no hay dos demonios, hay un demonio y un ángel. Ya comparen un poquito, descansemos. Si acá hubo dos violencias. Ahora, parate un poco, porque hoy, por ejemplo, se cumplen 40 años del hundimiento del Lara Belgrano, Guerra de Malvinas. Claro. ¿Sí? A partir de hoy, durante más de casi 48 horas, primero hubo 320 y pico de muertos y hubo después 700 náufragos con tormenta y toda esa historia. Yo digo, vos estás planteando que aquellos 70, ¿hay posibilidad real de una síntesis? Porque yo no veo a nadie buscándola con sustancia, ¿no? Cada uno de nosotros, acá en el programa de ustedes, yo una vez le dije no quería estar con Pichetto, ¿se acuerdan? Sí. Hoy fui a almorzar con Pichetto. No lo contamos, lo estás contando vos. Lo estoy contando yo, sí. Me invitó el Tata Joffre, me dijo, y fuimos a... Y yo digo, porque además no es mi enemigo, Miguel. Digo, cada uno de nosotros tendría que dar un paso para acercarse al otro, para ver si... Anoche, digamos, en un programa estaba Juan Graboy, que soy su padrino de bautismo, tal. Bueno, Juancito planteó muy democrática la serie. Ahora, en un momento yo le dije, Miriam Bregman cuestiona el sistema. Y Juan me dice, hay un punto en el cual puedo terminar yo también ahí. O sea, lo que se está discutiendo, si la democracia va a integrar a los caídos o si no. Pero Pues si la ¿puedo democracia volver empobrece- sobre vos? ¿Puedo volver sobre por qué no te querías sentar con Pichetto? Ahora que lo contaste, nosotros no podíamos contar algo que pediste que no se divulgara. Sí, bueno. Ahora lo contás Porque vos. yo estaba enojado ¿Y por qué no se amigaron acá, aparte? Claro. ¿No? Pero eso es otra cosa. No, acá nos encontramos, agradezco Sí. que nos encontramos. No, yo estaba muy enojado porque yo digo, yo lo apoyé a Macri en su momento, pero nunca le acepté un cargo. Pues yo creo que uno políticamente, los apoyos no pueden ser a cambio de, tienen que ser por pensamiento. Yo pensaba que venía mejor Macri que yo. Después Macri me devolvió a Cristina, lo quiero matar, lo quiero, digo, ¿no? Y se lo dije un año antes. Un año antes me llamó, me dijo, ¿cómo ves? Le digo, no podés ganar. Tengo un testigo que es el que... Y ahora, me dijo, Alberto, ¿a quién te va a llevar?
¿Cómo? Y ahora, Alberto, ¿a quién te va a llevar? Yo creo que el problema en serio de Alberto y de Cristina, más Massa, más Lilita, es la sociedad. Ahí sí hay grandeza, porque hoy con Pichetto decíamos, en el 2001 estaba Alfonsín, estaba una iglesia sólida, estaba Duhalde, estaba un español Angulo que era, digamos, había 5 o 6 actores que nos permitieron el reencuentro de los argentinos. Hoy cuando vos preguntás qué mesa haces, si esto se pone al borde del estallido, tenés silla, pero no a quién sentar, ¿o no? Y en esa charla que tuviste con Pichetto, ¿cenaste o almorzaste? Almorcé hoy, Almorzaste almorcé hoy. con él y el ¿qué Tata nos podés Joffre contar? y Archibaldo Lanús. Apa. ¿Macri va a ser candidato? Una mesa importante. ¿Macri va a ser candidato? Yo creo que no. Ajá, Yo Pichetto no creo te dijo que no. que sí. ¿Eh? No te dijo que va a ser. No le pregunté, no me pareció. Yo le hablé a Pichetto de cómo hacemos para ayudar a la sociedad a salir de la crisis. Punto. ¿Y en qué acordaron? No, acordamos en seguir dialogando, pero digo, se quedó, ¿cómo ampliamos? A ver, yo digo, si Cristina nos llamara, yo me sentaría con Cristina. También me sentaría, digo, aquel que convoque a la unidad va a darme la salida. Digo, y no hay cargo, nada. Si llama Alberto, Cristina o más, hay 3. Esencialmente Alberto o Cristina. El que llame al resto de la sociedad nos va a permitir salir de la crisis. Quedó una cosita. Si no, la elección va para abajo, veremos si es radical o del PRO. Antes de seguir con el análisis de la coyuntura y de la realidad, tiraste una cosa que yo creo que a la gente le va a interesar el porqué. Vos dijiste que de Juan Grabois sos el padrino. Sí, padrino de bautismo, sí. ¿Por qué? Porque, mirá qué historias en la vida. Porque Olga, la madre, es católica y Roberto es judío y él eligió el catolicismo. Mi nieta Rosín elige el judaísmo. Y está bien, pero te quiero decir, son historias. Pero entonces la Olga, la madre, me eligió a mí, que era el gran amigo de Roberto, como padrino. O sea que ese muchacho se bautizó en mi ¿Pero brazo. cuál era la relación de ustedes? Roberto Toda la vida. Roberto y yo estamos a la hora de los hornos. Roberto es Pajarito Grabois. Pajarito Grabois y yo estamos a la hora de los hornos. ¿Sabés lo que es estar a la hora de los hornos? Ustedes 2 no habían nacido y aquellos 2 ni remotamente. Yo seguro que no, ustedes no Vos sé. no, Claro. Pero ¿tenés diálogo con Juan? Porque Juan tiene Sí, una postura Juan es muy un- radicalizada. Pero, está bien, pero radicalizado con diálogo, cordura y amplitud. O sea, él arma una idea en la cual vos te sentás y dialogás con él. No es esa radicalización. Yo, con la Berman, yo le dije, ¿vos querés la democracia? Me dijo, no. Con lo cual vos te quedás ahí, te quedás en silencio. O sea, si el sistema argentino, la democracia argentina, sigue empobreciendo, vos te vas a preguntar finalmente si vale o no la pena votar. Para el que gana 60 lucas, ¿qué es votar? ¿Es casi una tomada de pelo o no? Para que la gente vaya a votar, tiene que tener alguno de los dos que lo vea como que le va a mejorar el nivel de vida. ¿Y por qué no un tercero? Te pregunto esto, Julio, tercero, porque de la los figura de 3. Milei está cobrando relevancia en las Sí, yo discusiones. no creo, lo de Milei lo dejo de lado. Vos Yo- lo has dicho eso, pero digo, Lo- como Milei puede surgir Yo alguien más, creo que falta la mucho. Argentina se empobrece. Y se empobrece, lo que se empobrece nunca se derechiza. Punto. Si Lo que se empobrece, nunca se derechiza. pero O sea, mirá que en los barrios panorama populares... distinto al que se ve hoy en Argentina, que es No todo a la importa, derecha. cuando llega el proceso electoral las cosas cambian. Chile era parecido y terminó en Boric. Lo que se empobrece. pero fue al balotaje se con un izquierdiza, candidato- claro, con un se candidato de derecha. izquierdiza, el empobrecimiento. Los pobres no son giles, no votan conservadores. Me interesa ahondar más en el tema Juan Grabois. Sí. ¿Por qué? Porque los piqueteros, los movimientos sociales son grandes protagonistas hoy de la situación, porque hay pobreza, porque hay una manera de pelear, porque hay planes sociales, etcétera, etcétera. Eve de Bonafini, por ejemplo, salió desde un sector ideológico que se suponía que no iba a decir eso, que los movimientos sociales son el cáncer de la democracia porque los punteros se llevan la plata en el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Catalogame los movimientos sociales desde tu conocimiento, que supongo que al que más conoces es a Grabois, por ser tu ahijado. Por ser mi hijado. Los conozco, es una historia. Vos pensás que yo fui diputado con Perón. Cuando había movimiento obrero, no había movimiento social.
La Argentina de Martínez Dios mata las industrias y pone los bancos. Pensá que la Argentina es un país donde el que quiere invertir no tiene dónde ponerla y el que quiere pedir, el banco no le da. Esa es la Argentina que creamos. O sea, el inversor, el que tiene capital, se lo tiene que llevar afuera porque no lo puede ni declarar en el banco. Entonces, esa estructura genera esta miseria. Después viene Vélez, que ya con las privatizaciones... Es decir, la privatización de lo que da pérdida es la instalación de la corrupción a firma abierta. Si da pérdida es porque yo te voy a dar 200 y vos me vas a devolver 50. Y eso sigue en pie. Se lo dije a Macri, se lo dije a Néstor. Digo, si la corrupción, además de la que podés decir de Jaime, es aquella que pasa de gobierno a gobierno. Pero los movimientos sociales, ¿qué pito tienen que tocar en esta orquesta? Aquellos que el sistema argentino, que se fijó solo en los negocios, no pensó en dar trabajo. Pues cuando, digamos, José Luis Espert te dice, no hay que sustituir importaciones. Vos decís, ¿cómo doy trabajo? Hay que pensar una sociedad para la cantidad de habitantes que tenés. Los chinos lo piensan para los 1.400 millones, nosotros tenemos que pensar la sociedad. La suma de los negocios de las grandes empresas no da un país. No, lo que pasa, perdón, ahí te interrumpo brevemente, Julio, porque la discusión con Espert la tuvimos acá. Él lo que dice es, no hay que proteger a la industria, hay que obligarla a que se empareje con la calidad o con las posibilidades de a poco, ¿no?, de volumen que otros pueden ofrecer a Argentina y que compitan por precio. Porque en efecto, déjame decirte, Julio, lo que está pasando es que la inflación erosiona los bolsillos de todos y que hoy comprarse unas botas de temporada es algo de lujo para una clase social muy alta de la... Cuando nunca de pudimos... todos los peldaños, digo, ¿no? Cuando nunca pudimos hacer un acuerdo con el mercado común, es porque el mercado común es débil en el agro y no va a dejar de proteger a su agro. Entonces Macron nos lo dijo claramente. Cuando decía Macri decía, no, vamos a un diálogo con el mercado común. ¿Cómo lo mirabas? Y decía, hace 70 años que vienen con este cuento. Donde son débiles se protegen y donde son fuertes te dicen seamos libres. O sea, no hay país del mundo que... Y ojo, últimamente, después de la pandemia, hay un rebrote del estatismo. Se lo ve en Estados Unidos, se lo ve en Francia, se lo ve en toda Europa. O sea, los estados se vuelven a reinstalar como nervio de... Tal vez como parte de eso, todas las encuestas indican que en Brasil, acá al lado, un monstruo de población y de producción y que va a ganar Lula en las próximas elecciones. Lejos. Lula acaba de salir a proponer este fin de semana, tenemos que ir a una moneda común regional. Lo curioso es que el ministro de Economía de Bolsonaro piensa lo mismo. Porque ese es el drama que tenemos nosotros que nos dirán ellos. Ellos son patria. O sea, tienen diferencias políticas, pero no de destino. La dictadura de ellos no vendió Petrobras. La nuestra destruyó lo que tocó. Ni Pinochet, o sea, Chile y Brasil, el rico y el pobre son patriotas, aman lo suyo. Solo acá te preguntan y te dicen, en este país de miércoles, y todo, esa idea de que es este país, que no es mi país, sin patriotismo no hay destino. Si acá no tocaba la de Ucrania, quedan 5 hermanos peleando. No, eso es real. A mí me llamó mucho la atención esa diferencia con Israel, digo, un país en donde, por ejemplo, el servicio militar es obligatorio y los jóvenes saben que salen del secundario y tienen 3 años para dedicarle a la milicia. Y no se cuestiona, porque saben que ellos tienen que defender a su patria si les toca esa situación o esa posibilidad, porque algunos lo eligen y otros no. Argentina tiene mucho el rechazo a lo propio, el rechazo al peso, el rechazo... Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto eso es de que tenemos una suerte de pesimismo heredado o cuánto es de que realmente nos han decepcionado los políticos? Porque los políticos son los primeros en no ser los que hacen patria. Yo no diría los políticos. La Argentina, el tango, Cáturo Castillo, Homero Man. Yo digo siempre, nosotros, yo soy Discépolo y soy Borges. Ellos no se pudieron saludar. Ustedes dos también son Borges y Discépolo. La síntesis es responsabilidad nuestra, porque los dos son nuestra entidad, nuestra identidad. Y en el fondo, después cuando viene Martínez de Oz, ese golpe mata
para hacerte colonia y te instala la mente colonizada, que es compro todo afuera. Cosa que te imaginas, el McDonald's en Nápoles muere frente a la pizzería, porque el napolitano ama digamos, el amor a lo tuyo es lo único que te da identidad como patria y es lo que nosotros estamos ahí. Vos sabés, Julio, que todos los días acá, ya viniste un par de veces, así que lo sabes, hacemos una encuesta. No sé, Karina, si tenemos la encuesta de hoy, porque tiene que ver con un tema que vos tocaste recién. Y la encuesta de A24 de hoy es... salió María Granata. ¿María Granata? Amalia Granata. María La Grania rebautizaste. era. María No, Amalia, me capaz. sacaste los Amalia tangos y me Granata. fui con María Grania. Amalia. Me fui a otro género. Sí. Amalia. Ponele la música de Amalia- Gundira, dale el gusto. Amalia, poneme La música algo, que le sí. gusta a él, que lo pone Amalia- cachondo. Amalia Granata salió a decir que tiene que volver el servicio militar también. obligatorio. Salió José Luis Espera a darle para que tenga. Yo lo llamé a Sergio Berni y le dije, vos estarías, viste que él es médico militar y que yo le digo, ¿vos estarías de acuerdo con eso? No, me están copiando a mí, pero mi proyecto es muchísimo mejor y un día de estos va a venir Sergio Berni a contárnoslo. Amalia Granata se sumó a los que piden que vuelva el servicio militar obligatorio. Falta la pregunta. ¿Vos estás de Claro. acuerdo con esto o no? Sí, no, no sé. En este marco de pobreza extrema para nuestra cultura, Julio, porque la verdad que estamos hablando de que si no la medimos solo por oficial esto, si no la medimos solo por ingresos, la pobreza puede estar llegando hoy en la Argentina al 55%. ¿Puede ayudar una medida como esta Yo a algo? agregaría- ¿Es cultural, es contracultural? Agregaría ¿Está una mal frase. conversarlo? No, es bueno conversarlo y yo agregaría al que no terminó el secundario. ¿Por qué? Porque esa integración social que daba la conscripción le servía a aquel que no estaba integrado. Si vos agarrás un universitario, por ahí le arruinás 2 años y no sirve Ahora, para pero nada. Julio, ¿eso no es un atajo? ¿No deberíamos pedir que los que no terminaron el secundario terminen el secundario? ¿Que el Estado los incentive a terminar el secundario? En vez de decir, tienen que hacer el servicio era militar obligatorio. Una forma de integración social brutal. Y en eso mezclaba a ricos con pobres. Y hay gente que pasó su vida en amistad. Esa Que integración... terminó, Julio, que se terminó el servicio oficial militar obligatorio por la muerte del soldado Omar Carrasco, porque no digamos que era lindo, porque se terminó en el 94 por la Pero tortura también- y por la pero- muerte del perdón, soldado pero- Carrasco. Perdón, que si, digamos, cuando se cae un avión no suspendemos la aviación. Digamos, ya sé No, que bueno, murió pero- un soldado, nadie lo ignora. Pero enmendar eso no era que el Turco Menem no era negocio, lo vendió los ferrocarriles. Yo vi un momento cuando bajé con uno que me decía, me lo dieron a tanto de retorno por mes. ¿Se murió? Sí, claro. Ahora, se murió Costec y Santillán, entonces no podemos impedir que se corten las calles. Es decir, la muerte no desorganiza las sociedades. Entonces, las sociedades tienen que enfrentar sus conflictos. Pero un servicio militar obligatorio, ¿para qué? Porque acá estamos discutiendo, parece que para meter a pibes que, bueno, no terminan el secundario, entonces metámoslo. Claro, para que no estén en la calle, ¿Para digamos. qué el servicio militar obligatorio para queremos que integrar vuelva? socialmente a aquellos que no tuvieron la familia y la sociedad que los integre. Pero por eso hoy no lo se puede integrar desde la escuela, no se puede integrar desde otros Lo lugares. que pasa es que tiene hasta el momento ves que no lo lográs con el resto. Si hay gente con lo cual o la tenés incorporada a un sistema con cierta autoridad lógica, si vos te aprendés- es un debate. Para mí es un debate importante de dar. Sí. No es un dogma, pero es un debate digno de tener en cuenta. Yo sabes lo que creo, que el tema de servicio militar obligatorio distorsiona el fondo de la conversación. Porque lo que dejó de haber en la Argentina, habiéndose derogado el servicio militar Fuerzas obligatorio Armadas. por el asesinato de Omar Carrasco, fue esto que decías vos, un ámbito donde en la primera juventud vos te encontrabas con todos tus pares, sin distinción de clases, profesiones, provincias, regiones. La gente era trasladada del lugar. Claro, andá a decir vos desde el punto, si todo lo guiamos por las encuestas y el Pero, consenso, claro andá a que decirle a una madre que va a tener que mandar un año o pero 2 eso, años porque es obligatorio. al hijo a la colimba, y andá a decirle al hijo que va a tener que ir a la, Eddie, a la hoy colimba. sucede. ¿Y qué van a decir los liberales de todo esto? Que van a decir, no, por supuesto Pero ¿qué que no. sucede? No se terminó la milicia, digo. Hay mucha gente que decide voluntariamente ir. Claro, porque pero es porque profesional, entre Total, comillas. no, pero ¿por qué? Porque vos también has vivido cerca
bastante cerca de la base aérea o del Colegio Militar de la Nación. Y Yo se lo digo la- porque y yo se lo la vi. colimba en una base aérea. Chicos del interior y les preguntás, porque vienen sin nada y piden una habitación para vivir al comienzo, habitación de las casas que viven alrededor. Por ser del barrio, lo sé en primera persona las historias. Son chicos a veces sin recursos que vienen del interior y que encuentran en el servicio militar, que no es ese servicio militar, ha cambiado también, vamos a decir que las fuerzas han evolucionado en sus Claro. tratos también, y menos mal que así fue. Vienen a estudiar, vienen a lo que no podrían hacer de otra manera en donde naturalmente han nacido. Vienen a integrarse, a poner un pie en Buenos Aires de la manera más digna posible, no con una mano atrás y otra adelante. Con lo cual, más allá de que el debate tiene que ser, en todo caso, ¿por qué no ofrecer eso para que la gente, pienso yo, lo tome de manera voluntaria, para que vean los que quieren tener una salida digna para formarse, salen universitarios? Digo, no es solamente manejo de armas, hay un montón de cosas. Reivindicar al colegio militar como un lugar al que puedan ir todos aquellos que quieren salir adelante. El tema pasa, me parece, Julio, que en una Argentina obligar a alguien a hacer algo es tabú. Fíjate que los chicos no repiten para no ser discriminados. Ahora vos fíjate. No, y otro tema nosotros que no se puede discutir, que es el tema militar. O sea, nosotros El- nos quedamos sin quedamos conversación con la militar. estupidez. estupidez, 70s. claro, la estupidez que todo lo uniformado era malo. Un país sin ejército no es un país. Es una estupidez total. Las instituciones no son ni buenas ni malas, depende de cómo las integremos. Obvio. Sin Fuerzas Armadas es suicida. Pero una cosa es querer tener sin entonces Fuerzas un Armadas- ejército, Fuerzas Armadas, y otra cosa es decir, bueno, ¿qué hacemos con los chicos? Son discusiones distintas. ¿Qué hacemos con los chicos que no están Los integrados? países que demás? normales Y tienen... Cuando vos, la experiencia de Israel, la Sí. integración social de Israel y la entrega del conscripto es Sí. brutal. Y son chicos muy jovencitos. Pero tiene otro estamos hablando de contexto. 17, Israel 20 tiene otro años. contexto geopolítico. Y tiene guerra en casa. No, no, ahí se pueden morir Tiene al otro guerra día, en casa. Ahí no Claro, jodan. digo, Hay guerra en casa. Es la necesidad de Israel de tener un ejército es permanente. Nosotros no, nosotros por suerte no estamos en conflicto con nadie. No, pero el ejército no se tiene por el conflicto hasta el momento, ¿eh? No se está disolviendo por el conflicto. O sea, es cierto que no tenemos idea de conflicto, pero también es cierto que Brasil tiene ejército, que Chile lo tiene, que no hay país que no lo tenga. Entonces no obvio, inventemos la obvio. pólvora. Porque la estructura militar tiene que ver con la idea de ser nación. Si no vamos a poner un royalty que paguemos por mail, nos defiende el vecino. Digo, la decadencia argentina como patria es brutal. No, sin Fuerzas Armadas. Estamos celebrando 100 años de IPF. Sí. No habría IPF sin Fuerzas un montón Armadas. de cosas que no Pero hay. hay Fuerzas Armadas. Hay, no es hay. que no hay. El tema es que han quedado en un Hoy hay. lugar Pero en el que no se conoce eso ni no lo que implica hacen. entregar a los jóvenes a que los formen socialmente las Fuerzas Armadas. Coincido con esa parte. Ahora, la sociedad argentina se quedó sin un ámbito donde encontrarse policlasistamente, horizontalmente, Es que ya no son más regionalmente, las ¿No era universidades, la escuela pública también en un momento? ¿Cómo? ¿No era la escuela pública en Sí, un momento? claro que lo era. Sí. También lo era. Era la escuela pública, pero lo que no te daba la escuela pública era el contraste regional y social. Sí. Claro. En la escuela pública, si vos estabas en una escuela, yo iba a una escuela de clase media, media baja. No iba a otra escuela que estaba más cerca del barrio Carlos Gardel, que era más de emergencia y tenía otra escuela ahí. Hoy es peor todavía eso, porque hoy tenés escuela privada, escuela pública de una zona, escuela pública de otra zona. Tenés una disparidad, Claro. una Sí, atomización sí, sí, claro, del sí. sistema educativo enorme. Ahora, Julio, la clase... Ese encuentro es mucho más complicado hoy que en aquel entonces, obviamente. Pero en aquel entonces con la escuela tampoco alcanzaba. ¿Hoy puede la política en este contexto discutir un tema como este? Sí, claro que puede. ¿Puede? Debe. No, el debe es otra cosa. Puede. Digo, Puede, hace puede. una Sí, semana puede, no se pusieron de puede. acuerdo en un integrante Nos del matamos Consejo por de la un Magistratura. consejero de la magistratura. ¿eh? Claro. Yo creo que esta limitación de que nos matamos y no lo arreglamos, llegará un momento que saltará. Hoy le decía yo a Pichetto, organizamos juntos un encuentro del Pacto de la Moncloa en el Senado. Lo organizamos Pichetto y yo con Federico Pinedo. Y en aquel momento trajimos al nervio de esa estructura, que era Ramón Damame. Digo, se puede, es cuestión. Yo si hay que hablar con Cristina, hablo con Cristina, si hay que hablar con Alberto. Digo, demos el salto, animémonos, volvemos, digamos, ¿qué es la política? Convertir lo imposible en real. Eso es la política, Ahora, devolverle Julio, el sueño a la gente. Te vuelvo sobre este punto. En su momento, cuando Cristina decide
que la fórmula presidencial lo iba a tener Alberto Fernández como el candidato a presidente, parecía que era una propuesta de unidad del peronismo. ¿Por qué no se colocó ella en primera persona? Te pregunto, ¿en ese momento no había un diálogo? ¿No fue Sí, una claro. propuesta de diálogo? Claro que lo había. Yo decía en Entonces- todos los programas que ni Cristina ni Macri podían ser candidatos. El que se corría ganaba. Se corrió Cristina, ganó. Pero ¿cuándo se abortó esa comunicación? El problema se aborta en un tema esencial, porque todos están contra Guzmán, izquierda y derecha, porque no somos capaces de asumir que la pobreza que estamos transitando es la lógica de esta sociedad. No es por Guzmán que la pasamos así, es porque no hay acuerdo del rumbo, y entonces el que ponga a la derecha será peor y el que ponga Máximo Kirchner será peor. Yo defiendo a Guzmán, por eso es como a la Corte. La Corte y Guzmán son las dos mejores cosas que nos quedan. Si se caen esas dos no nos queda nada. Tenemos que ir a un corte, Julio. Déjame que te pida que contestes la encuesta, que me la sacaron. La encuesta, ahí ¿Cómo no? está. ¿Tiene que volver el servicio militar obligatorio, sí o no? Yo digo sí. Julio dice que sí. Vamos a ver cómo viene la votación. El 65,9% Qué dice, sorpresa, ¿eh? dice que sí. Y te dejo una para después de la pausa. Tu amigo Durán Barba, vos sacaste a Cristina y a Macri. Tu amigo Durán Barba dice que es posible que sean los candidatos el año que viene. ¿Me la contestás después? Ya venimos.
Seguimos en Para que Sepas, 13 grados, ¿eh? ¿Cómo se vino el 13 invierno? grados. Yo iba a decir estaba con seguimos en Para que sol. Sepa y ya volvió Marcela Pagano. que eso Volvimos. Es lo mejor. Te La digo una noticia del cosa, día es esa. para mí. está demasiado fresco para mí. ¿Sí? Igual quédate en tu ¿Vos decís? casa, tomate una sopita, un cafecito, no sé, antes de comer, porque es tempranito, algunos comen temprano, porque hay mucho más para que El sepas. tema es cuando se te enfrían los pies. Hasta entonces no, No, hace. Para mí, espera. hasta entonces no hace frío. Déjame hacerte una pregunta muy íntima. Bueno. ¿Puedo? Obvio. ¿Sos del team medias? Sí. ¿Dormir con medias o sin No, medias? sin medias. Bueno, viste, yo no lo discuto. Para mí es con medias, aunque no quede fino, Total. chicos. Sin Siempre con medias, medias, media adentro. Bueno, que lo que está dentro también de la discusión política es cómo sigue el control de los piqueteros. Y ahora se viene la manifestación piquetera federal, Rosario. Sí, marcha federal Manifestacionaza. piquetera, Marce. Sí, se había generado polémica por el acampe en la 9 de julio. Esto va a generar más polémica. ¿Por qué? Porque el 10, 11 y 12 de mayo salen los piqueteros a la calle. 300.000 piqueteros, 300.000 dirigentes y movimientos sociales van a llegar a la ciudad de Buenos Aires desde todo el país. Va a haber 4 grandes caravanas desde el norte y desde el sur que se van a concentrar todas el 12 de mayo en la Plaza de Mayo. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Van a salir el 10 de mayo, por ejemplo, la caravana 1. Van a Pero espera, arrancar... ¿vienen desde otras provincias o Sí. esto es gente que está acá representando otras provincias? Porque De yo me imagino, todo- vienen marchando, me imagino las rutas. Bueno, Marce, camiones, trenes, autos y algunos trayectos a pie. 300.000 personas. Desde Jujuy va a salir la primera caravana, acto con dirigentes el 10 de mayo y arrancan en Jujuy el 10 de mayo. Acto en Córdoba el 11 de mayo. Ahí empiezan a bajar. Pensá que van Te a ir... iba a decir, Claro. lo De vamos a ver Jujuy en a el Córdoba recorrido. y se Exactamente. Empiezan a bajar el 11 de mayo, acto en Córdoba. Esa es, ahí tenemos la caravana 2, al mismo tiempo, en Chaco y Corrientes, el 10 de mayo, y empiezan a bajar hasta el 11 de mayo, estar en el acto de Rosario. Esa es la caravana 2 de la Marcha Federal Piquetera. Por otro lado, acto en San Juan y en Mendoza, el 10 de mayo, para después a la tarde unirse al acto en San Luis, el 11 de mayo. Caravana 3, y hay una caravana 4 que va a ser en Tierra del Fuego, Neuquén, ¿Pero cómo viene esa Chubut, gente? Santa Cruz, Río Negro el 10 de mayo, van a subir hasta Bahía Blanca el 11 de mayo, también van a llegar a Mar del Plata y en el interior de la provincia, y se van a unir todos porque van a empezar a llegar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sabés que ¿Cuándo? hubo una marcha así? El 12 de mayo. ¿Cuándo? En el año, ¿qué fue? ¿91 fue? Julio, 91, cuando creo. vino el perro Santillán desde Jujuy. Pero vos, fíjate, 91, tanto hacer 91 tiene que haber sido. tanto hacer antiestatismo, la mitad de la sociedad está fuera del Estado. Porque esto está fuera. Esto está, digamos, no está encuadrado en la integración de nuestra sociedad. ¿En una bandera política tampoco? Tampoco, ¿O esto tiene si bandera no hay política? proceso de ley. Ellos saben que votos no sacan. Además, es muy raro No esto sacan de- votos porque incluso son los movimientos piqueteros más combativos, que quizás son la izquierda. La izquierda, si bien creció la derecha, también fue creciendo a lo largo de los años. Pero Bueno, no en las pará. urnas. No, No en las urnas. pará, Argentina- pará. En Jujuy, por Poquito. ejemplo. En Jujuy por no ejemplo, salieron claro. segundos por una décima. Tercero, Sí. se van el 22% de los votos. Casi Sí. no, 25, te 25. diría con el, o Claro. sea, Está bien. 25-1 a Pero a nivel 25-3 el nacional, kirchnerismo. Ahí nomás. Para lo que se expresan en las calles y en las plazas y lo que cortan, la representación en las urnas es muy escasa. Sí, de todas maneras se da esta manifestación en un contexto en donde el gobierno no ha podido mostrar resultados económicos, con lo cual cobra mayor relevancia, porque cuando uno los ve y uno protesta porque tenés que ir a trabajar y te cortan una avenida, ahora ya empieza a ser más cercano el argumento de estas manifestaciones. Y no te digo que hay solidaridad, porque todavía hay sectores que se quejan del piquete o del corte como tal, pero sí empieza a haber afinidad en los reclamos. Y ese es el gran problema, porque tenés afinidad en la base de la estructura de la pobreza, es decir, entre los más pobres, estos que van a venir, no sé cómo, por sus propios medios, desde el interior del país, desde el sur, hacia el centro, que se emparenta con los mismos reclamos del sector de la clase media. Ahí es donde yo digo, ¿el gobierno lo está viendo esto? Tiene más fuerza la rebeldía que la conducción. Y eso es grave. Ujú. Y esto explica también, me parece a mí, la salida de Luis de Lía a confrontar con los movimientos sociales más de izquierda.
cosa que no hace Grabois ni hace No, el claro. movimiento Evita, porque tratan de generar vasos comunicantes por abajo. Aparte, muchos de ellos están En cargos. en la función pública. ¿Y qué con son cargos. funcionarios? Se convirtieron en funcionarios. Y el problema del funcionario es que cuando no le puede dar respuesta al sector que en realidad lo embanderó políticamente durante muchos años, las organizaciones sociales también son banderas políticas y actores políticos de la sociedad, hoy esos funcionarios no se pueden dar vuelta y darle respuesta. Y eso está pasando. Y la realidad es que por eso tampoco se los ve en la esfera pública, sino más bien con voz baja. Y vos preguntás cómo se va a movilizar toda esa gente desde tan lejos. A ver, por un lado, ¿cómo fue en el año 91? Ómnibus, camiones, trenes y mucha gente en los tramos, los que no entraban en los camiones y en los ómnibus, se turnaban caminando entre ciudades y hacían Va a ser distintos interesante niveles ver de eso. parada. Ahora, pasaron muchísimos años y acabamos de ver acá en la 9 de julio un nivel de logística muy importante para el traslado de gente, carpas, víveres, armado de ferias para comprar lo necesario, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver con qué nos encontramos de los movimientos sociales viniendo desde Sí, el Marce, interior, con qué nivel ¿y de cuánto tiempo logística, se quedarán en e infraestructura. Porque Sí. si venís desde Tierra del Fuego o venís desde Jujuy, ¿vas a hacer un corte de 1 hora o decís, me quedo y hago una Sí, van a hacer manifestación una súper visible sí. de días? Sí, me parece que van a hacer una manifestación masiva y después al otro día seguramente van a empezar a retornar a sus lugares de donde vienen. También es cierto que va a ser pocos días después de que el gobierno no pueda mostrar de vuelta un buen número con respecto a la inflación y con un movimiento piquetero que dice, bueno, ojo, porque en la calle conseguimos algunas cosas, como por ejemplo el 50% de aumento de la tarjeta alimentar, un bono, entonces quizás sí tenemos que seguir estando en la calle, más allá de que dicen, más planes no, pero algo más, Más creen ayuda, que pueden una tener. contraprestación real. Les puedo ¿Tenemos contar- culfas? Tenemos culfas. Porque el día... Quería contar una anécdota Sí. personal, ¿puedo? Dale. De aquella época, de aquella marcha del 91, yo trabajaba en un quinceañero que se llamaba Acción y había ido a hacer una nota a Jujuy y había entrevistado al Perro Santillán. Va a marchar. Claro, bueno, él es estatales municipales de la ciudad de Jujuy. El Perro Santillán, ex jugador de rugby, ¿te acuerdas? Un personaje... Sí, enemigo de todo lo que vino después. Milagro Sala y todas esas estructuras. Bueno, yo fumaba en esa época, él también, me recibió en la terraza del sindicato de municipales para hacer la nota, y yo tenía uno de esos encendedores, los de la tapita, ¿viste? No vamos a decir la marca, los del clic, clic, la tapita y la rosquita, que Sí. son Esos muy lindos. esos lindos. Y yo prendía y le prendía a él y prendía y le prendía a él, y el perro me miraba el encendedor con unas ganas bárbaras, le encantaba. Y en un momento yo, dudando por hecho que no iban a llegar a Buenos Aires, le digo, ¿vos decís que van a llegar a Buenos Aires caminando? Vamos a llegar a Buenos Aires caminando. Bueno, si llegás a Buenos Aires caminando, cuando llegues al obelisco, te regalo este encendedor. Hecho, me dio la mano y qué sé yo. Yo dije, ya, me olvidé. El día que llega el piquete, me tuve que ir hasta el obelisco a darle, Me muero, ¿te lo el reclamó? encendedor. No, no me reclamó nada porque fui yo. Dignidad Fui a pertenece darle a el encendedor al Perro Santillán porque, bueno, se lo había ganado. Bueno, ¿cuántos días demoró? ¿Te acordás? Creo que fueron 6 días la movilización. Pero no, digo, en Porque iban- recorrer, en llegar desde el lugar de origen hasta el centro. Creo que fueron, por eso, ¿6 creo que días? fueron No, 6 días más. porque iban haciendo paradas y juntando ¿Pero gente, cuántos aparte kilómetros hay? haciendo, Un montón, haciendo por eso actos, pregunto. 200 hay. haciendo actos en el medio, donde, Claro. bueno, pero los Van tramos sumando los gente, hacían esos con clamores populares. vehículos, ¿no? Haciendo... No venían caminando. Bueno, como vamos a ver como el cuántos días son. exojugenio. Por lo pronto, la movilización en principio abarcaría 300.000 personas, pero esto que decís no es Eso es lo menor, que Eddie, dicen. porque si van haciendo actos en el medio, tal vez en esas manifestaciones junten más gente, ¿no? Haces dos Adeptos. cosas, vas juntando gente y también vas dejando alguna que es la que no se puede movilizar por las circunstancias que sea, Sí, por salud capacidad y de demás. movilización o porque tienen, qué sé yo, que hacer otras cosas. Yo les decía, hay un punto que une a los reclamos de la clase media y de los pobres, también de una clase un poco más acomodada de la sociedad, que tiene que ver con la marcha de la economía. Y la decisión de generar esta protesta se da justo bien pensada desde el punto de vista del calendario. Tenemos la estadística oficial del INDEC que se va a dar a conocer y unas pocas horas después vas a ver este revuelo en la calle porque ya saben que el dato de inflación va a ser altísimo. Solo que están esperando que se conozca de manera oficial, que seguramente el gobierno algo va a tener que decir. Mientras tanto, en Argentina, los ministros empiezan a atajarse. Y ya escuchamos una voz que oficialmente habló de lo que va a ser en los próximos días esta estadística, el dato de inflación. ¿Lo tenemos para escucharlo? El ministro Culfas. En el caso de abril, bueno, todavía no vi
los números de cierre, las proyecciones que estaban haciendo, pero no viene bien. Está claro que no voy a decir números porque, insisto, no tengo las proyecciones, pero no esperamos una baja muy pronunciada. Sí una baja, pero una baja muy pronunciada, y sí la expectativa es que en mayo empiece a tener una baja más importante. No viene bien, Marcela. No viene bien, es que te va a dar 5,5%, 5,4%. Qué bueno que diga no viene bien. Porque hay alguno que se tentó a decir, pero no está tan mal, porque fíjate que veníamos de un 6 y 7% de alimentos. Es horrible el número de inflación. Vos tenés más data que yo en el ambiente, Mirá, pero te se digo, está diciendo que alimentos supera el 6. Sí, y además hay una realidad. Abril iba a ser un mes recargado de aumentos. Tuviste aumento de expensas del 20%. Tuviste prepagas que le habías habilitado una cuota del 6% que le debías. Tenías empleados domésticos que entraba ahora la revisión de su paritaria y una cuota del 12%. Lo mismo que sucedió con los colegios, 9% de incremento. Digo, nada de todo esto pudo tomar por sorpresa a la gestión económica, porque son todos aumentos que a dedo consideraron que tenían que hacer estos sectores, que además vienen sufriendo y perdiendo con la inflación. No es que está mal, había que hacerlo, pero no te puede sorprender. Ahora, Eddie, déjame decirte que abril ya está casi perdido. Abril es un abril que, como vos decís, las mediciones privadas están dando un 6% en alimentos, que es lo más importante. Que el viernes ¿no? estuvieron con Feletti los grandes fabricantes de alimentos, ¿no? El tema es cómo seguís, porque con este ritmo hay ya importantes economistas de nuestro mercado que están diciendo este ritmo se va a un 65-70%. Te cuento una infidencia. En esta misión a Israel tuve la posibilidad de hablar con el representante de una provincia. No quiero decir más detalles porque si no es muy obvio de quién estoy hablando. Y me confesaba que tuvo que cerrar paritarias semestralmente porque no había forma de cerrarla sino la paritaria con el sector público, y que la proyección de esa paritaria a hoy, porque no saben qué va a pasar cuando se tiene que reabrir en 6 meses, les está dando un 62% de incremento. A sabiendas de que el sector público le va a perder a la inflación. Confesión de partes. Bueno, Camioneros hizo en 2 partes, ¿no? 30 y pico y vamos a ver. Está muy complicado el tema de la paritaria, pero insisto en esto, si el gobierno, los gobiernos provinciales están viendo que una vez más van a lamentablemente perder el empleado público frente a la inflación, pero están pensando en un 62% de proyección de paritaria, es que evidentemente ese mismo funcionario está manejando estadísticas oficiales de inflación que van a ese número como mínimo para el año. Ya no es descabellado pensar entonces en un 65-70% de inflación para este año. La inflación en general, la inflación de alimentos en particular y lo que mostrábamos recién, el calendario de la protesta social para este mes de mayo. Volvemos enseguida.
Bueno, había quedado pendiente una pregunta con tuya. Julio Bárbaro de su amigo, y esto es entre comillas, Jaime Durán Barba, porque lo adora, pero va a terminar comiendo como con Pichetto. Y no lo va a hacer acá. ¿Ese Vas es a tu ver. límite, Julio? Vas a ver. No es por límite. eso. A ver, yo le dije al señor Mauricio Macri un año antes, tengo testigo, vos no podés ganar, hiciste todo para perder. Me dijo, no, Durán Barba. Claro, Pero sí, fue culpa de Durán Barba, por ejemplo, también de Marcos los dos. Peña. Está bien, pero Claro. digamos, pero Durán Barba era el que medía, decía más 2 menos 2. Lo tenés que echar de por vida. Si vos te dabas cuenta olfateando en la calle. Igual en ese sin hacer- momento todo el mundo creía más 2 menos 2, o sea, era cierto en ese Yo momento. me peleé o sea, con 10 en cuanto. Vos solías en la calle que era menos 15. No tenés que hacer encuesta para saber. Digo, además, las encuestas se las falsificaban. Y Macri me dijo, Durán Barba me dice, digo, ¿sabés qué pasa? Vos le pagás. Y el que te paga te dice lo que querés escuchar. A mí no me garpa, te digo la verdad, perdés como un perro. Volvió a hablar don Jaime. ¿Eh? Volvió a hablar, don Jaime, lo tenemos acá. Pronósticos electorales de Durán Barba. No sería raro que Cristina Kirchner y Mauricio Macri se enfrenten en las próximas elecciones. No sería raro que Durán Barba no pegue una. Nada raro. Volvería a ser. Para Julio, si por ejemplo las elecciones fuesen este domingo y se enfrentan Cristina y Macri, ¿quién crees que gana? Hay la sublevación. Salen toda la calle y queman todo. no. Son dos cosas que están muy marcadas. Los dos tienen más odio que amor. Cuando en una candidatura política vos tenés más rechazo, el doble de rechazo que de afecto, vos tenés una sociedad en crisis. Los dos duplican el rechazo al afecto. Los dos. Tomemos esto Pero en eso cuenta. no le impide ganar elecciones, porque Cristina ganó una elección con más Pero ¿cómo? rechazo que afecto. No, la ganó Alberto. No, y bueno, ella fue en la boleta. no, Julio, no, fue en una sí. boleta, no fue escondida, ¿eh? Tenía que poner al otro para poder ganar. Macri también. No, yo creo que lo del rechazo a los dos, después habría que ver cómo hacemos para que no siga ese conflicto. El regalo de la historia sería que se corran los dos. Ahora, no hay heredero. La Argentina no tiene estadistas jóvenes, ¿no hay? ¿O no? Ahora, Bueno, Macri- párate, Sí. porque él tiene capacidad de decirle en su momento a Macri un año antes que no iba a ganar. Sí. Estamos un año antes de que se decidan más o menos las fórmulas. ¿Quién va a ser el candidato del oficialismo? Yo creo, hoy no lo tiene, creo que puede ser un gobernador, pero hoy no va a ser ni Cristina ni Alberto, para mi gusto. ¿Y quién va a ser el candidato de la oposición? De la oposición, por los radicales, yo lo veo a Gerardo Morales y por el PRO la veo a Patricia Bullrich. Esos dos son los que en esas estructuras se están imponiendo como prestigio. Perdóname que te interrumpí, Sí. Martín. No, Cristina lo puso Alberto. ¿Hoy Macri tiene a quién poner? El problema es que para esto, Cristina tiene una historia política que Mauricio no tiene. Es decir, hoy Mauricio fue perdiendo y deteriorando su poder. Cuando vos te peleás con Carrió, que te apoyó esencialmente, cuando vos te sacás la foto con Trump, cuando vos lo vas corriendo a uno y a otro, es decir, él tiene que elegir entre Larreta y Patricia, y al que elija se liga el odio del otro. Elige a Larreta, Macri. ¿Eh? Elige a Larreta, Claro, Macri. y lo arruina. Porque el que elija Macri, yo creo que hoy se ha puesto en la situación de que al que elige lo mata. También Cristina, ¿eh? Pero discúlpame, Julio, pero a Cristina no le fue mal en la última elección, Pero ese margen dándole no lo- la bendición a Alberto. Ese margen no lo tiene más ninguno de los dos. ¿Por qué lo perdieron? Porque estamos hablando de 300.000 personas en la calle. Por la falta de Estamos- resultados, digamos. Claro. La inflación de Macri y la inflación de Alberto son inflaciones que te impiden una sociedad. La Argentina es un país que lo único que discutís es cuál es la pendiente de la caída. No hay otra discusión. Ahora, en el caso de Macri, si fuese Patricia Bullrich una posible candidata a ese espacio, me cuesta pensar que la gente no la va a emparentar a Mauricio Macri, aunque no la abracen en una foto pública. Es obvio que Patricia Bullrich políticamente milita para él. Milita para él, pero tiene otra imagen. Las imágenes están separadas hoy. Para mí en eso... Y creo que Gerardo Morales, el radicalismo se está poniendo muy fuerte. Gerardo, al poner presa a Milagros Sala, da un gesto de poder que cuestiona la esencia del kirchnerismo, que es darle poder a los marginales. Y él dice, no, el poder es del Estado. Sin embargo, en Juntos por el Cambio le dicen, Morales, vos sos aliado de este gobierno. Incluso en la última semana hubo polémica por acordar quizás la votación del Consejo de la Magistratura. Bueno, me ganó cabe en duda. alianza con Massa en la No me primera cabe provincia, ¿no? duda.
de que en Juntos por el Cambio vean eso. Pero ojo, que Morales es el único candidato de ese frente que gran cantidad de peronismo lo votaría. Y eso no es un chiste. Manes, ¿Eh? Manes. Te dije, el viernes estuvimos con Campolongo hablando. Es una persona inteligente y escucha. Tuvimos 1 hora y media, nos aguantó a Campolongo y a mí 1 hora y media. Pero, digamos, es un refresco para la política. Bueno, o sea que ves un candidato que esté por fuera incluso de los espacios políticos que ya gobernaron. Exacto. Y ahora del peronismo, no hay ningún joven que pueda tener, joven de la política, ¿no? Que no tenga un recorrido presidencial ya hecho, que veas que puede llegar a... Yo no veo Por ninguno. caso, el protagonista de nuestra etapa del día era Guado de Pedro, pero digo, ¿algún otro joven Yo no políticamente? veo a ninguno, realmente no veo a ninguno. Y Lo si veo a no- Máximo izquierdizándose tanto que se va del centro. Si la política es el centro, en el centro está el poder, en los costados está el derrape. Y Máximo te está planteando una izquierda absurda. Pero no se construye desde ahí hacia el centro. No, pero Las él- candidaturas. pero ellos ya son Teorema, poder. teorema de Baglini, ¿no? O Sí, sea, teorema de grito, Baglini. grito, grito y Pero después voy al Ya centro. está, yo creo que lo de Máximo carece de densidad. El discurso político argentino es pobre, da pena Sí, en en general. todos lados. Sí. Da pena, ¿viste? Porque es la acusación y la denuncia. Si vos prohibís acusar y denunciar, tenés un mes en silencio. El silencio es salud, decía Embrioni. Yo vuelvo a preguntarte por Silencio, esto. salud. Queda Ojo, ¿no? Silencio y salud decía alrededor del obelisco en la dictadura. Queda mucho todavía de gestión. ¿Que considerás que, nuevamente te vuelvo a preguntar por el tema económico, ¿no pensás que un aire de cambios de caras de interlocutores lo podría llegar a favorecer a No, Alberto Fernández? No. Lo de Guzmán y lo de la Corte para mí son los dos elementos que le quedan a esta sociedad como pilares. No se puede mover ninguno de los dos porque después no tenés sustituto de Guzmán. Guzmán es una política con lógica internacional y con un presupuesto. Digamos, si vos le preguntás a los que lo cuestionan, te van a decir no hay otro. Porque el problema es quién ponés. Un redrado. No hay otro. Punto. Yo en eso lo firmaría. Es lo mejor que tiene este gobierno para ofrecer. Después, si él bajara un poco la inflación... A ver, lo malo es que vos ves la oposición, incluso un montón, que festejan cuando el número es muy alto. Es como una sociedad que se hunde y festeja que el agua le llega al cuello. Nos estamos yendo, tenemos el tiempo al cuello y Clarísimo, viene Julio. Viviana Canosa, no nos podemos pasar ni medio segundo. No, además me trata mal. Si me ve, me ¿Vos decís que sí?